Suevos, vándalos y alanos se han repartido España, dejando solo la provincia tarraconense en manos de Roma. El Imperio Romano, en clara descomposición, encarga al rey visigodo Balia que ponga orden, lo que hace, derrotando y expulsando a vándalos y alanos. El rey suevo Requila, aprovechando la debilidad de Roma, conquista media Hispania. Su hijo, el nuevo rey suevo Requiario, amenaza a la provincia romana tarraconense y romanos y visigodos acaban de derrotar a los hunos en los campos cataláunicos. La batalla del río Orbio, en el año 456. El punto de arranque de esta campaña hay que buscarlo en dos hechos de suma importancia acaecidos en el siglo V. La elección, con el apoyo de los visigodos, de Marco Flavio Maecilio Avito como emperador de Occidente, el 9 de julio de 455, tras el asesinato de Valentiniano III y Aecio y la campaña de expansión de los suevos de la mano de su rey Requiario, que además es yerno del anterior rey visigodo Teodorico I. Por lo que Requiario y Teodorico II eran cuñados. Respecto al primero de ellos, fue el monarca visigodo Teodorico II, hijo de Teodorico I y asesino de su hermano Turismundo, el que convence al noble galo-romano Avito para que acepte la corona imperial, entonces vacante. Las palabras del monarca visigodo, según Sidonio Apolinar, fueron: «Es preciso que te proclames Augusto, a nadie privas del imperio, pues no está en mano de nadie. Si tú te pones al frente de los destinos de Roma, esta puede contar con mi amistad. Si tú te proclamas príncipe, yo seré tu soldado. Es imprescindible que el orbe se ponga a tus órdenes, si no quieres perecer». Es difícil conocer las razones que empujaron al monarca visigodo a adoptar esta decisión, pero está claro que su amistad con Avito era auténtica y su lealtad al nuevo emperador indiscutible. Esto queda patente en el hecho de que renuncia a su expansión más allá del río Loira, hacia el norte de la Galia, con objeto de proteger a su nuevo aliado. Igualmente, podemos decir que el culto a Avito que había enseñado al monarca visigodo en latín se comporta de la misma manera que su aliado, permitiéndole entrar en la entonces capital de la Galia, Arles, por la que con infatigable tesón habían luchado sus predecesores. Esta amistad explica en parte la actitud del monarca visigodo, Teodorico II, ante el segundo hecho decisivo que hemos citado, la política expansiva del rey suevo Requiario. Decimos en parte porque si la alianza con Avito explica el hecho de que en la campaña contra los suevos los visigodos iban a actuar como tropas imperiales, también lo es que, desde el rey visigodo Ataulfo, los monarcas visigodos habían puesto sus ojos en Hispania. Ya en el año 454, un ejemplo de ello lo tenemos cuando Teodorico II y su hermano Federico, fratricida como él, habían intervenido en la Tarraconense contra los bagaudas. Es muy posible que ya entonces el monarca visigodo pensase en la formación de un reino en la Galia e Hispania que tuviera como espina dorsal los Pirineos. Si esta era la idea de Teodorico II, los suevos le iban a dar una excelente excusa para llevarla a cabo. La actitud del rey suevo ante la comisión imperial enviada para llamarle al orden es despectiva y el suevo amenaza incluso con atacar Tolosa, capital por entonces del reino visigodo. Esta es la excusa que necesita un personaje tan frío y calculador como Teodorico II para emprender una campaña contra el rey suevo Requiario. En primer lugar, envía una flota con 7 barcos y unos 400 guerreros érulos a la costa de Lugo, con objeto de sembrar la alarma en la retaguardia enemiga, evitando que los suevos crucen los Pirineos y avancen hacia Tolosa. Estas escasas fuerzas de Teodorico II son rechazadas por los suevos, aunque solo sufren 2 bajas. Mientras estas fuerzas atacan la retaguardia sueva, el monarca visigodo entra en contacto con francos y burgundios no solo para reforzar su ejército, sino también con objeto de evitar un ataque por la espalda. Además, refuerza su ejército con érulos y varnos, como explica el cronista Ordanés. Una vez que tiene sus fuerzas listas y consciente de su superioridad, envía una nueva embajada portadora de un ultimátum a Requiario. El monarca suevo contesta con una nueva campaña de pillaje en la Tarraconense. Ante esta actitud de Requiario, Teodorico II se pone en marcha con su ejército. San Isidoro de Sevilla, cronista de la época, describe así la situación.
Teodorico II, partiendo de su feudo de Aquitania en la Galia, entra en Hispania con un gran ejército y con el consentimiento y aliento del emperador Avito. En apariencia, esta expedición tiene por objeto cumplir las órdenes del emperador romano contra el desleal monarca suevo, pero el verdadero propósito del visigodo es expansionar su reino en Hispania. Teodorico II tiene gran cuidado de atravesar lo más rápidamente posible la Tarraconense, una provincia romana, con objeto de que no se le pueda acusar de intentar conquistar territorio imperial. El monarca godo es consciente de que él es ariano, mientras que la inmensa mayoría de la población hispano-romana es católica, como también lo son ahora los suevos. Teodorico II es lo suficientemente inteligente como para pensar que, dado el odio que los católicos sienten por los arrianos, si existe la más mínima sospecha de que pretende apoderarse de Hispania, la población de este territorio puede unirse al suevo Requiario, constituyendo así un enemigo formidable. De ahí que en ningún momento deja de advertir que actúa para restablecer el poder imperial violado por los suevos. La ruta que sigue, por tanto, es cruzar los Pirineos por Roncesvalles y, siguiendo la vía romana, pasa por Pamplona y Briviesca, desde donde marcha hasta la actual Astorga, ciudad en la que Requiario tiene su base de operaciones. Durante esta marcha, las tropas godas no encuentran resistencia hasta que llegan a las inmediaciones del río Orbiu, a 12 millas de Astorga. Allí les espera el ejército de Requiario, que ha realizado una marcha apresurada desde la Tarraconense, donde se encontraba realizando la campaña de pillaje anteriormente citada. La batalla tiene lugar el 5 de octubre del año 456. Conocemos su localización gracias a las obras de Jordanés e Idacio, los grandes cronistas de la época. Sin embargo, sabemos muy poco del desarrollo de la misma. Torres Rodríguez afirma que los ejércitos de ambos contendientes eran similares en número, pero con importantes diferencias cualitativas. Los godos son superiores en fiereza, en caballería, armamento, instrucción, experiencia bélica y disciplina. Eran los mismos hombres que 5 años antes habían destrozado al ejército del temido Atila en la batalla de los Campos Catalaunicos, en la Galia. Por el contrario, los suevos son más depredadores que fieros luchadores. Su ejército se compone fundamentalmente de infantería, mal equipada y peor entrenada, la cual no había mantenido grandes luchas ni gestas desde hacía muchos años. Poseen algunas fuerzas de caballería montadas en pequeños y veloces caballos, pero no habituadas a la lucha contra unidades similares, y parece que estaban dotadas de escasa instrucción. En estas condiciones, la batalla tenía ya, antes de comenzar, un solo resultado posible: la victoria de Teodorico II. La lucha debe de ser frontal, sin ninguna celada, estratagema o maniobra táctica. Parece ser que la resistencia de las tropas suevas se quiebra ante la primera carga de la caballería goda. Primero lanzan sus armas arrojadizas y a continuación acometen con sus lanzas y espadas. Uno de los dardos alcanza al propio Requiario, que tiene que ser retirado del campo de batalla y trasladado a la ciudad de Brácara, actual Braga, en Portugal. Mientras esto ocurre, sus hombres son masacrados por los godos gardingos. Es una carnicería. Las bajas de los suevos son enormes, aunque un grupo numeroso de ellos, la mayoría a caballo, puede huir en dirección a Braga, dejando tirados a sus compañeros en el campo de batalla. Esta victoria de las tropas visigodas supone el fin de toda posibilidad de dominio suevo en Hispania y el comienzo del asentamiento de los visigodos en ella. San Isidoro de Sevilla lo explica con una frase significativa: y allí, en Hispania, fijaron su hogar y su imperio los visigodos. Teodorico II no se conforma con haber derrotado al ejército suevo en la actual provincia de León, sino que está dispuesto a asentarse en Hispania, y para ello es necesario acabar con el poder de cualquier pueblo rival. Roma, de la que es aliado y como tal sigue actuando, no constituye ya ningún peligro, pues el poder imperial se desmorona, pero el rey suevo Requiario y las escasas tropas que aún dispone, sí. Por eso, tras dejar una guarnición en Astorga y habituallar a su ejército, se encamina hacia la ciudad de Brácara. Su objetivo es aniquilar el reino de los suevos. El 27 de octubre llega a la citada ciudad. En ella no se encuentra Requiario, que ha huido con unos pocos partidarios hacia la ciudad de Oporto. Teodorico II, entonces, tras saquear Braga, especialmente los edificios de la Iglesia Católica, que tanto había apoyado la causa del rey suevo, se encamina en dirección a Oporto.
Al enterarse de esto, Recchiario trata de huir nuevamente, esta vez por mar, hacia Italia, donde podría unirse a su compatriota Recimero, que entonces era Magister Militum de Italia. Aunque consigue embarcar, una borrasca le obliga a regresar a su punto de partida, donde es hecho prisionero y entregado a Teodorico II, y el monarca visigodo ordena que sea ejecutado. Termina así la aventura de un rey cuyos sueños de grandeza no se ajustan ni a la capacidad militar de su pueblo ni a sus propias virtudes políticas. Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, por la aplastante victoria de los godos, su trono no desaparece, sino que va a durar un siglo y cuarto más, aunque como un auténtico protectorado de los visigodos y limitado a la región montañosa de Galicia. El reino suevo se mantendrá hasta finales del siglo VI. Por su parte, Teodorico II, tras la destitución y muerte de Avito en septiembre de 456, continúa su política de expansión por Hispania. En este sentido, San Isidoro escribe: Teodorico II marcha victorioso de Galicia a Lusitania y cuando pensaba depredar la ciudad de Mérida, retrocede aterrado ante los milagros de la beatísima mártir Eulalia. Seguidamente, asustado por noticias adversas, sale de Mérida y se dirige a las Galias, y ante las nuevas revueltas de los reyezuelos suevos, sucesores de Recchiario, envía de nuevo a las regiones gallegas parte de su ejército con sus generales, quienes pacifican la región regresando nuevamente a la Galia. Los objetivos inmediatos de Teodorico II son la incorporación de la Lusitania y de la Bética al reino visigodo, los cuales tiene la fortuna de conseguir antes de terminar sus días. La definitiva eliminación del reino suevo y la conquista del resto de Hispania había de ser tarea larga reservada a sus sucesores. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a me gusta, y si estás interesado en la historia de Hispania y quieres enterarte de la publicación de las nuevas crónicas, puedes darle a suscribir. Hasta nuestra próxima crónica.